Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Como siempre, al principio del programa, hago cierta reflexión sobre él, cómo se hace, cómo se hizo, cómo se trama, para decirlo en una forma quizás más elocuente. Los temas. Algunos amigos a veces me hacen reproches sanos, de buena fe, señalándome que como que los temas debiera como de variar su orden, su composición, porque yo tengo desde el COVID, desde la pandemia, como preferencia, primero, la peste, que al decir de algunos ya mató 8 millones, otros dicen que cerca de 20 seres humanos, habitantes del planeta, y las guerras como preocupaciones fundamentales. Yo les digo, miren, el problema está en que el tiempo está muy complejo y raro. Y hay muchos sucesos, muchos hechos que fluyen con una enorme rapidez, locales, nacionales e internacionales. Entonces, lo mejor es tratar de acomodar un ritmo, un plan, una estrategia de la exposición, porque el programa se debe al público. Es lógico que cuando se vaya a producir, su productor, su autor, piense en lo que puede necesitar el público ir conociendo. Siempre habrá diferencia, porque hay gente que tiene preferencia por las reyertas y los pleitos locales. Hay otros que le ponen gran caso a los problemas regionales y a los mundiales en la actualidad. Lo cierto es que yo no voy a variar el orden de mi programa. De la pandemia vimos una noticia así aparecida, muy fugaz, que se habían identificado 23 casos nuevos del COVID-19. No me gustó, pero me tranquiliza la opinión de algunos expertos nuestros que dicen que es parte de un proceso de aclimatación y que tenemos que acostumbrarnos a convivir con ese compañero peligroso, aleve, muy capaz de producir daños graves en la familia, que yo he definido muchas veces como que se ha aplatanado el COVID-19 y de algún modo nos está pegando menos. Bien, las guerras, en cambio, mantienen su espiral creciente de incertidumbre, de daños posibles, de estragos económicos y ya de asomos apocalípticos, porque sabemos que al final del túnel de todas estas incomprensiones está la fase final, que sería un conflicto nuclear. Lo que está muy penoso y condenable, tan penoso y condenable como la propia guerra en sí, es ese conjunto de maniobras de las potencias de la tierra, hablando de la paz. La paz
como una especie de objetivo que va generando una utopía. Muy gaseoso todo el mundo la quiere, pero en el fondo queda la impresión de que nadie la quiere. Uno por unas razones, otro por otras. El conflicto está montado en forma irremisible. Se estuvo anunciando la primavera, la contraofensiva de Zelensky y los ejércitos de Ucrania que iban a desalojar a los rusos de los terrenos ocupados en el Donbass. Bakhmut especialmente sería recuperada. Y de repente, una noticia como un rayo inmenso. 6 o 7 lanzamientos de misiles, al parecer de una generación última desconocida, destruyen los arsenales que venía acumulando el señor Zelensky en Ucrania para esa contraofensiva. Va avanzando la primavera, por llegar el verano, no se ve la contraofensiva. La guerra lo que hace es que se recrudece, pero en términos más preocupantes. El uso de armas sumamente destructivas, letales, hay que imaginarse. En la explosión de esos arsenales, creo que eran 3 en total, uno en Odessa, creo, otro en Kiev, en la capital, y los otros en el territorio más o menos cercano al frente. Hay que imaginarse la gente que ha podido morir como motivo de esas explosiones. En definitiva, vamos sintiendo lentamente los efectos de ese grave percance mundial. Las economías vacilando, las estadísticas mintiendo, la confianza que se están dando los bancos, que en cadena, en Estados Unidos especialmente, están haciendo colapso. Deja todo como envuelto en una bruma, que uno no puede decir, bueno, conforme a lo que estoy viendo, podría esperar tal o cual cosa. No. Es que al levantarse al día siguiente, pero espérate, entonces no entiendo, ¿qué complicación es esta? En definitiva, algo que puede ir a un desenlace terrible, que es la parte más preocupante. Ustedes me oyeron en el programa pasado elogiar la obra Locura Nuclear, la estoy leyendo bastante avanzada, La crisis de los misiles en Cuba, escrito por un profesor de Harvard muy celebrado. La verdad es que el tiempo es muy incómodo, muy incómodo. Para que no falte ninguna pata al monstruo de la preocupación. Japón. China viola todos los días nuestro espacio aéreo. Japón, que abandona la cultura pacifista que admirablemente la llevó después de la destrucción de Hiroshima y Nagasaki y la paz de la Segunda Guerra, la abandona porque entiende que su seguridad está en peligro. Esos son rencores inmemoriales, cuentas históricas irreconciliables. China hecha superpotencia y Japón que se puede convertir a corto plazo en otra superpotencia, porque probó que tiene el genio, tiene la índole, las estructuras, los conocimientos para hacerse otra vez el Japón de siempre. En definitiva, Taiwán rodeado, pero por la paciencia china, uno confía en que no habrá disparos, en que habrá pocos disparos. Me decía un amigo muy querido, que estuvo en posiciones diplomáticas,
en Taiwán. No digo su nombre porque no estoy autorizado, pero un militar importante del país, algo que yo desconocía, que Xi Jinping, el líder de China y en cierto modo uno de los líderes mundiales, es cantonés, es de Cantón, y que gran parte de su familia vive en Taiwán. Incluso me habló de que en una oportunidad murió una hermana y Taiwán le negó el permiso para ir al sepelio. Entonces uno piensa, eso es un caso muy especial, son chinos. Como le dijera Zhou Enlai a Nixon, al presidente Nixon, mire, presidente, nosotros primero somos chinos y después comunistas. Pero ¿cuándo van ustedes a resolver el problema? Ese cañonazo diario que se tira desde la isla de Quemoy. No se preocupe, presidente. 50, un poco más, 50 años. Esa paciencia es la que mantiene al mundo medio confiado de que no va a haber una guerra atroz con los armamentos que existen, sería horrible. Y yo digo muchas veces que Xi Jinping tiene o tendría casi el mismo conflicto que ha tenido Putin, la operación especial militar en Ucrania, que gran parte de los territorios que ya han sido asumidos por Rusia, incluso por el Kremlin y reconocido como parte de la federación, es ruso parlante, gente con tradición rusa, etnia rusa. Entonces ese tipo de guerra es muy incómodo, diríamos casi una operación quirúrgica, porque los líderes tienen familiares y todos los soldados están intercambiados. Y hay que hacer una guerra de precisión sobre objetivos enteramente militares, aunque tengan daños colaterales muy dolorosos en la población civil. Por eso usted ve un ataque de misiles horrible que se produjo en tal ocasión, bueno, hubo 8 muertos. Dice, bueno, pero 8 muertes hay aquí en el vuelco de una guagua. Si ellos se dispusieran a arrasarse, Rusia hubiera arrasado a Ucrania, pero la población que está ahí abajo es parte del pueblo ruso. La población que está en Taiwán es China. Incluso un movimiento histórico tan importante y que fue el gran contradictor del Partido Comunista, el Kuomintang, no es partidario de la nacionalización, de la creación de Estado independiente. China es China. Es decir, pero como quiera se trata de un juego de armas, no de un ruido de fusiles, no, un juego de armadas y aviones. Y el mundo está crispado, porque evidentemente un error, como decía el presidente Kennedy, un error de cálculo. Alguien contaba de la última, bueno, en el libro que estoy leyendo, la última alarma que hubo en Taiwán, en Hawái, fue tremenda, ¿no? Lanzaron una alarma de ataque nuclear y todo el mundo corrió a los refugios preparados y todo. 10 minutos después, no, fue un error. Un error de un operador que tiene 10 años en el cargo y se equivocó de tecla. En definitiva, no son aspectos marginales ni anecdóticos, cosas que se cuentan casi como en forma pintoresca. No, son peligros reales que están ahí para examinarlos en cada análisis que se haga. Estados Unidos, Dios mío, he dicho otras veces, su crisis electoral del 20 fue penosa. Una conversión pareció al
de Estados Unidos, ese Estado gigantesco, esa tradición inmensa de democracia, esos valores, esos principios, de repente se convirtió en una especie de versión del tercer mundo. Los fraudes alegados, las violencias, bueno, después lo del Congreso indicó todo. Ahora vienen los juicios. Dios santo. Primero, el sainete de Nueva York, una señora que tuvo una relación hace 50 años con el joven Trump, lo demanda porque la había violado. Una corte que decide, un tribunal que decide, no, violación no hubo, pero abuso sexual. Parece que hicieron el amor. 5 millones, bueno, y viene el mundo abajo. Y entonces aparece algo más serio, el informe del fiscal, del procurador especial designado hace 4 años para investigar las implicaciones de todo el proceso de acusación que se le hiciera al candidato Trump de haber recibido y de mantener una inteligencia connivente con Rusia, la intervención de Rusia para ayudar en las elecciones, el FBI en la base de la acusación, la Agencia Central de Inteligencia, bueno, los políticos en niveles de Hillary Clinton y de Barack Obama. Todo eso se usó contra Trump en el proceso electoral del 20, después se siguió usando incluso en las propias congresionales. Ahora el fiscal general especial, que parece que es un notabilísimo abogado, reputado como de una integridad excepcional. ¿Una opinión? No hay tal cosa. No se debió de producir jamás ese expediente porque todo eso era falso. Y en esa falsedad están, ay Dios, comprometidos las instancias políticas, las instancias de investigación criminal, de inteligencia. Un horror. Entonces la Cámara de Representantes que dice, cita al autor de ese informe, porque quiere que él se lo explique. Lo van a explicar en reuniones televisadas. En el fondo no solo se lo va a explicar a la Cámara de Representantes, sino al pueblo de los Estados Unidos. Qué experiencia más triste, qué pena. Todo eso es horrible, pero está ocurriendo. Y de un modo u otro, atiendan, de un modo u otro, prepárense que va a haber consecuencias. Una de ellas que parece la más visible, la candidatura de Donald Trump es un hecho incontestable. Ya el gobernador DeSantis de Florida creo que está en un 18%, le lleva creo que 50 puntos. La candidatura presidencial de ese candidato republicano es especial, porque no es el republicano tradicional, es un republicano que ha medio revolucionado su propio partido y le ha dado participación a las bases, y la cúpula élite que ha manejado ese partido desde los últimos 50, 60 años ha sido desplazada, pero con un ideario terminante sobre migración, sobre políticas pro vida, sobre las agendas estas del neoliberalismo que están tratando de enajenar y destruir lo que se tiene en la humanidad como estatuto de valores. Eso va a repercutir aquí.
a menos que una enfermedad o una de esas grandes desgracias que allá suelen ocurrir de magnicidio no determine lo contrario. Pero por el otro lado está el hijo de Robert Kennedy, tan radical como Donald Trump, pero del Partido Demócrata. Y no de ahora, viene de lejos. Una actitud, no ha desempeñado cargos públicos, no les ha interesado. Es un elemento con un discernimiento brillante, como todo Kennedy, para decirlo con honradez. Y está en el Partido Demócrata. Es más, ya hay quienes han sugerido que se podría armar un ticket, como llaman ellos, Trump presidente, Kennedy vicepresidente, lo cual implicaría casi el abandono de la necesidad de hacer elecciones. Eso va a repercutir aquí. Pero uno se pone a pensar, Dios mío, cuando uno leyó todo lo de Watergate, que era el asalto de grupos cubanoamericanos a una oficina del Partido Demócrata que quedaba en el hotel de Watergate para determinar cuál era la estrategia electoral que tenían días antes, semanas antes de las elecciones. El presidente Nixon las ganó abrumadoramente, pero se habían encargado de hacerlo paranoico, había perdido completamente el equilibrio y aprobó la instrucción en la oficina de estrategia de ese Partido Demócrata. Bueno, el caso fue que tuvo que renunciar y el presidente Ford, que vino, perdonarlo. Entonces uno examina cuando leyó todas esas cosas y dice, Dios mío, pero aquello era un juego de niños. Aquello, comparado con lo que hay ahora, era una operación de Boy Scout. Lo que hay ahora es grave, grave por investigar y por establecer. Muy delicado. ¿Cómo se ve el entorno en esos planos? Está tan nublado o más nublado que lo vemos nosotros aquí, el nuestro. Lo que tenemos como el entorno nuestro, tanto nacional como regional, puede ser quizás una secuela, un fleco de un trastorno mayor, porque allá siempre se ha dicho, cuando Estados Unidos tose en demasía y hace algún tipo de resfriado, todas las áreas circundantes del mundo que pueden tener neumonía. Esa es parte de la tragedia. En medio de todo esto, Haití. Fíjense el orden de Haití en tercer lugar, que debiera de ser el primero, pero por respeto a la idea de la paz del mundo y de la eventual apocalipsis, hay que seguirle dando atención a lo otro. Haití, Dios mío. El representante de Organización de Naciones Unidas en el país, no voy a mencionar su nombre, no viene al caso, acaba de declarar, tal como hiciera el señor secretario general, de ONU, que se hace indispensable una intervención militar, que ya no se puede aguardar más, que hay una guerra entre los vecindarios armados ya, atiendan ustedes, armados ya haciendo resistencia a las pandillas, ejecutando pandilleros, respondiendo a los ataques. Bueno, una guerra civil. Pero ese representante de ONU aquí dice, evidentemente,
Para poder hacer esa intervención militar, ONU tiene que recordar y reconocer los errores del pasado. Mi reacción es sencilla. ¡Cuánto cinismo! ¡Cuánto cinismo! Se refiere al MINUSTAH. Es decir, reconocer fracasamos con MINUSTAH. Pasamos 13 años allí, supuestamente para asegurar la paz y el orden público. Y un buen día nos fuimos, dijimos que no volveríamos más ahí porque ahí no había nada que hacer. Es un fracaso. Ahora vemos que tenemos que volver. Y hay que reconocer ese fracaso. No ha habido fracaso, señor representante de ONU en el país. Lo que ha habido es cálculo estratégico siniestro de su organización, que ha servido de instrumento a los propósitos terribles de las potencias, Canadá, Estados Unidos y Francia, a la cabeza, que con ya el coro de CARICOM, la aprobación de una parte importante de la Unión Europea, han acelerado los planes sobre la isla. Oigan esto con atención y cuidado. Yo dije en el programa pasado, como en otros programas lo venía planteando y llegué a decir como tesis, llegó a la presidencia de Estados Unidos un hombre, y lo mostré, dotado de una inteligencia notabilísima, Bill Clinton. Bill Clinton, evidentemente, entre los presidentes norteamericanos, en la hora que se mida los índices de inteligencia, tendrá uno de los primeros lugares. Usted puede estar en desacuerdo con él, su falderismo y muchísimas otras cosas que se le imputan, pero la inteligencia es innegable. Se suscitaron los sucesos de Haití cuando Aristide. Y ahí la presidencia Nixon reaccionó sobre Haití y la isla, ya con la inteligencia de un presidente excepcionalmente inteligente. En mi opinión, ¿qué pensó este hombre? Es un lector devorador. Oh, pero este informe de Naciones Unidas de 1949 indicaba que Haití no era viable, que había la necesidad de propiciar la emigración de familias enteras, millares de familias, porque el oeste de la isla estaba depredado y la carga demográfica era insoportable y no se podría sostener eso como Estado ni desarrollarse a la larga. No se pudo, no lo han hecho. En una forma u otra se logró elaborar o desarrollar una diáspora arriba, interesantísima, preparadísima, fundamentalmente en París y Canadá. Pero el desastre de la isla fue continuo hasta que llega esto de Aristide. Yo voy a coger este curita y voy a reponer la Constitución, voy a disolver el ejército, lo disuelvo, no le voy a hacer caso al expresidente Carter, que me ha dicho
de la comisión que designé. No lo haga. O haga al secretario de Estado Powell o al senador Nunn. Mi comisión se negó, pero yo por encima de eso movilicé una flota y miles de soldados para llevar a ese curista de nuevo al poder. Y lo hizo. Y mientras tanto, ahí en Santo Domingo hay un viejo ciego inteligentísimo, muy preparado, pero ya está terminado. Campamentos. Vamos a hacer un estatuto, una plataforma enorme de refugiados de las disputas de Aristides, que a la larga se determinó que tenía en la base lucha de carteles de la droga. Y vamos a alojar 500,000 allá como refugiados. Después manejamos ACNUR y vamos adelantando hacia la minoría étnica y la minoría étnica al control político del país. Y finalmente terminaremos formando una especie de estado bipolar, dominico-haitiano, o lo refundimos en uno solo. Cálculos parecidos, no iguales, guardando la distancia, de la destreza mental con que él manejó Kosovo en los Balcanes, que todavía ahora sigue siendo una fuente de percances terribles de nueva guerra. A él le ocurrió lo mismo. Aquí ese viejo, anciano, ciego, dijo, no, aquí no. Hágalo de aquel lado. Túmbele 2 años, créanle una crisis ahí enorme. Bueno, se creó, le tumbaron los 2 años al viejo. El viejo hizo una especie de ejercicio de represalia muy elevada. No van a poner las fuerzas políticas que ustedes quieran. Me voy a reunir con Juan. El otro Everett de la política dominicana. Y de ahí surgió una frustración. Ahora bien, cuando eso se produce, en el fondo colapsa, porque no hay elementos adentro ni componentes para poder organizar un Estado aparente. Ahí vino una escalada que no creo que sea de Clinton, porque ya Clinton no estaba en funciones. Mire usted, intervención multilateral, multinacional, aseguramiento de la paz y sostenimiento de la seguridad pública. Ningún mandato sobre droga, interdicción de droga, pese a que es un almacén de drogas reconocido mundialmente. No, eso no. Pero ONU fue la fuente en el 1961, cuando ONU era ONU, de lanzar aquella resolución única, declarando crimen de lesa humanidad de la comercialización de la droga. No, ONU no va a usar eso, no, vamos a tener una presencia allá y ya veremos. Y saldremos con la sábana por un canto, pero dejaremos todo de algún modo tan vacío que se llenará del crimen, se llenará de la discordia, se irá a la guerra civil y eso nos va a dar una oportunidad excelente para el derrame de cientos de miles de sujetos atrapados en los conflictos, familias, lo del 49, pero ¿sobre quién? Sobre República Dominicana. CARICOM fletaba aviones para devolverlo en aviones. Bahamas lo mete en jaula para devolverlo. Cuba en su momento arrasó con eso, esa posibilidad de que le llegaran ilegales. No, República Dominicana. Por desgracia, no ha habido la determinación ni la unidad de propósitos, ni la conciencia en la República para organizar una defensa efectiva frente a ese peligro.
Hay que decirlo simple y llanamente. Pasó, claro está, a la etapa peor. Danilo Medina, que ese prohibió la deportación y la repatriación de ilegales decretos. Ese creó el proyecto de la ley 169, que yo llamo en uno de mis trabajos la pregunta, una hetaira insolente que amparó todas las falsedades. La prostitución de las falsedades la amparó para atacar y dejar sin efecto un fallo de organización fundamental, trascendental, que había dictado el Tribunal Constitucional, organizando las cosas desde los tiempos de los tratados, las decisiones de Suprema Corte de Justicia, los mecanismos que habría que utilizar para ir haciendo la depuración de quién sí, quién no podía permanecer, o quién podía acceder a la nacionalidad. No, ven el desorden. Y nos encontramos en este presente, lleno de incógnitas, lleno de presagios. Vamos mal. A veces llegamos a ilusionarnos por la altivez que el presidente mostrara de reaccionar contra eso. Y la vieja tesis nuestra, Haití hay que buscarle soluciones en Haití, no en la República Dominicana, porque eso implicaría la desaparición de República Dominicana como tal. De eso surge un esperpento incontrolable, inmanejable. No, los ministros, la Cancillería, todo haciendo exactamente lo contrario y pensando distinto a lo que el presidente ha predicado. Dios mío. Pero el presidente insiste en su posición y nosotros, las veces que la ha manifestado, la hemos reconocido, esa posición, como válida. Está la construcción de la valla muro, que tiene sus luces y sombras, porque, según se dice, está llevada a un tercer plano de interés, no avanza, qué sé yo, una serie de trastornos de ejecución. No se ha mostrado palpable para la ilusión del pueblo de que organicen la frontera, 3 puntos de comercio, 4 puntos de paso, correcto. Sigue la política de visas como industria de la política electorera y el desastre del sistema de partidos políticos. Millares y millares y millares y millares, decenas de miles de visas concedidas, vendidas. Los cónsules haciendo trabajo para las estructuras políticas y para su provecho. Estoy realmente preocupado. Me duele que así sea. La idea es que ONU, que no venga con sus simulaciones, está hasta la coronilla metida como instrumento para la reabsorción y destrucción nuestra. Por muchos agasajos y halagos que le haga a líderes nacionales, hay que mantenerla como una parte importante de los peligros nacionales. Yo no me arrepiento de haberla llamado cueva de trampas. Y le debo decir al presidente de la República, directamente, presidente, están llegando los momentos en que usted va a comprender mejor lo difícil que es mantener las lealtades en niveles adecuados.
Se dice muchas veces que con las serpientes no se puede dormir, ni siquiera una siesta, porque a la larga terminan por matarnos. Se está viendo un tipo de desorden. Son 4, 5, 6 puntos en sucesión de trastornos institucionales, de querellas internas, y me hace pensar en que se están cuadrando. Primero, el partido político inédito de sociedad civil, que estos 3 años lo ha aprovechado plenamente, pero ya comienza a marcar distancia. Ya comienza a hacer las censuras, se van apartando, y el presidente, desgraciadamente, no puede asegurar que tiene un seguimiento interno invulnerable, no agrietable, fuerte, no. Ahí están surgiendo ya los problemas. Se podría dar algo que he pensado, los cánceres del proceso político nuestro están ahí, activísimos, poderosos. Uno a punto de ingresar a presidio. No hay otro camino. Digo, lo estamos viendo en Perú, lo estamos viendo en otras partes. El otro dentro, mandando, teniendo una serie de desórdenes, como siempre, en sus apreciaciones. Y parece que hay un motín a bordo. Y nunca los motines a bordo se hacen si no es comprometiendo y desconociendo la autoridad del capitán del buque. Los que están amotinados, de un modo u otro, están participando en un irrespeto desestabilizador del comandante del buque. Usted, señor presidente, se lo dejo como tarea. Ojalá no tener razón, ojalá. Se lo digo sinceramente. Bien, esta parte final del programa la voy a utilizar para hablar de la cuestión electoral. Prometí hace algún tiempo, en el programa pasado, que de algún modo nosotros podríamos, desde la respuesta, hacer valer excúsenme, quiero esta chicharra suprimirla. No está viniendo de ella. Bien, excúsenme, era que tenía un pitido. Lo que ocurre es que lo que prometí que iba a leer y a examinar punto por punto del recurso de reconsideración que intentáramos el Partido Quisqueyano Demócrata, el PQDC y la Fuerza Nacional Progresista. No lo voy a hacer hoy. Decidí no hacerlo porque estoy pendiente de ver la actitud de la Junta, a la cual aconsejé prudencia, sabiduría, humildad. Recordar que es el órgano regulador arbitral que requiere un alto grado de consenso, respeto de parte de los partidos políticos, que con su resolución han quedado en una forma abrumadora, molestos, y todos, casi todos, excepto uno, están expresando esto a través de iniciativas de recurso contra esa resolución.
¿Qué me decidí? ¿A qué me decidí? A guardar a ver si la Junta, más allá de la premura con que fallara tal cosa, el mismo día 8 en que se le llevan las instancias, ese mismo día, horas después falla, va a incurrir en el error de no propiciar audiencias públicas para discutir con los partidos políticos, pero en forma plena que el país pueda ver los argumentos de sus quejas. Dije, no lo voy a comenzar a comentar ni a decir por qué la Junta falló, no. Está pendiente de que tomen una medida acerca del fallo. Debo ser respetuoso. Le voy a dar un consejo apoyado en mi experiencia. Viejo capitán de tormentas, allá debe de haber en su biblioteca un folleto con una carta que le escribiera al licenciado Jacobo Magluta en el año 86, que en paz descanse mi buen amigo, acerca del conflicto que había surgido en el 86 y su indecisión si impugnaba o no los resultados. Yo lo exhortaba a que lo hiciera y me permitió esto hacer la historia del tormentoso año 78, las impugnaciones del 78, que en gran modo para mí resultaron un patíbulo, porque se me sacrificó en una forma que gracias a Dios la vida me ha dado la oportunidad de ver cómo se desvaneció. Yo tenía razones poderosas para hacerlo, pero hubo un aspecto que es el único que hoy al final del programa quiero recordárselo a la Junta. Cuando se tomó la decisión de crear la inscripción por jurisdicciones de los votantes, el famoso proceso de progreso de entonces, que don Ángel María Liz había sugerido y medio se lo impuso al presidente Balaguer, que había sido su alumno en la escuela normal. Mandaron un proyecto precipitado de ley. Llegó el proyecto, se aprobó en el Senado, pasó a la consultoría jurídica con una prisa enorme lo mandó a publicar en Gaceta. Las primeras 300 gacetas de prueba se llevaron eso porque esas eran las que se enviaban a las oficinas públicas. Pero faltaban 2.200 más hacia el público. Pero mira, ahí hubo un error. ¿Cuál? No le hicieron caso. El presidente Balaguer había objetado que la Junta no tuviera el poder, como estaban iniciando ese proceso de votar por jurisdicciones con votantes inscritos. Si surgía algún conflicto, la Junta Central Electoral era la que tenía que resolver los problemas. ¿Qué hizo el proyecto de ley precipitado que se envió? Que le dio esas atribuciones a la Junta Electoral del Distrito Nacional. Es decir, que un conflicto en San Francisco, en Santiago, en Montecristi, en Barahona, lo tenía que resolver la Junta del Distrito Nacional. Fue un error que figuraba en las primeras 300, no figuraba en las otras, sino la Junta Central Electoral. Ese error y esa precipitación llevó a la República al borde de una guerra civil. Vino el 78 en la noche, vinieron los trastornos, se desconoció su resultado, se asiló su presidente en la embajada americana, tumbaron la comunicación de Alto Bandera, estaba todo listo para desconocer los resultados. Por ese error, y este humilde ciudadano, así lo he explicado otras veces, logró
gracias a una advertencia que le hiciera un viejo amigo, el general Guarionex Estrella, que estaba en Santiago. Vincho, ¿tú has hablado con el presidente? No, ve a verlo, ve a verlo. Lo fui a ver y desmontamos lo que había. A medianoche, en medio de un peligro inmenso, porque iba a venir la guerra civil, porque las Fuerzas Armadas tenían sus grupos. Uno de ellos me esperaba en la Secretaría de Estado, en la otra ala, para saber cómo había sido la diligencia. Y cuando yo llego y le digo, ya en la madrugada, todo está resuelto, el presidente dijo que no, que eso es antihistórico, que hay que echarlo para atrás. Todos dijeron, un grupo de coroneles, ay, viva Dios, porque íbamos a pelear aquí. A la Junta Electoral de ahora yo le digo, no se empecinen en esa resolución, que con las reacciones que vienen se puede desarrollar un espanto político de fracaso. Hay otros ingredientes terribles, casi envenenados por los conflictos judiciales que tienen, que lo que quieren es el desorden. Porque andan buscando algo que les permita salir amnistiado de algún modo, ellos y su familia. A la Junta Central Electoral le advierto, recapaciten, hagan el reexamen, vean su ley, audiencia pública, recuerden lo que ustedes propusieron en el Consejo Económico Social. No se vuelvan contra eso. Un ejercicio de razón sería provechoso para el país. Bien, se me agota el tiempo y lo siento porque tenía otras cosas sobre este tema que lo continuaré posiblemente en un día que es muy especial, el próximo fin de semana, el Día de las Madres. Y es así de plaza, las vivas como las muertas, toda noticia. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33 de Claro, 3 del Cable, a las 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central. Teleimpacto, canales 52 y 22, 52 de Claro, 22 del Cable, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, 12 del mediodía de domingo, 7 de la mañana de lunes, y estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía, agradeciéndole a todas los demás canales que en forma oficiosa y generosa reproducen nuestros contenidos. Muchas gracias y espero estar con ustedes, si Dios quiere, entonces.